Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. A pedido de ustedes les traigo este video. Vamos a hablar de los emprendimientos que realmente funcionan en Italia. Elegí 5, me basé en 5 para poder desarrollar cada uno de estos y que el video no sea larguísimo. Entonces vamos a ver estos 5. Si te interesa saber cuáles son estos emprendimientos y todos sus detalles, quédate en todo el video, así no te perdés nada. Número 1. Para ganar dinero rápidamente, con muy baja inversión, casi nada de inversión, solamente vas a tener que poner un poco de tiempo y un mínimo gasto en productos muy económicos, es la producción, la elaboración de productos alimenticios y venderlos a través de internet. Esto vas a hacerlo en tu casa, vas a trabajar en tu casa, vas a comprar los productos, las materias primas que se consiguen acá en Italia y vas a elaborar estos productos para luego venderlos a través de pedidos, a través de las redes sociales que vamos a utilizar 100% para hacernos visibles y vender a más personas. Vas a trabajar por pedido, por encargo. Generalmente se empieza con productos típicos de tu país que no existen en Italia porque empezás a venderle a tus compatriotas. Y esto lo vas a hacer a través de las redes sociales, de grupos de Facebook, Telegram o también por Instagram, ¿no? Vas a promocionar y ahí hacerte visible para que, bueno, te empiecen a realizar los pedidos y poder empezar a vender algo. Como te digo, estos productos típicos, por ejemplo, si sos argentino, en el caso de Argentina, puedes empezar haciendo empanadas, alfajores de maicena, lo cual todo lo puedes conseguir acá. Si sos venezolano y querés vender arepas, también puedes hacerlo. Lo que quiero decir es que se consiguen todos los productos típicos de nuestra región, se consiguen en Italia, siempre hay un local de nuestro país, o también se puede pedir por internet y no es muy caro hacer este pedido. El envío, digamos, es muy económico, entonces puedes empezar haciendo esto y vendiéndolo por internet. Como te digo, vas a empezar a hacerte visible primeramente en grupos de Facebook, Telegram e Instagram y así empezar a generar un movimiento, un ingreso de manera rápida. Después puedes especializarte en productos ya más de acá, más italianos, ¿no? Otra opción que funciona mucho, pero te digo mucho, es hacer tortas por encargue, por pedido. Bueno, acá en Italia funciona mucho el tema de los festejos de los bautismos, los cumpleaños. Acá les gusta festejar mucho y no les importa pagar lo que sea necesario para tener todo bien armado para esos festejos. Por lo tanto, vender tortas es una muy buena opción y lo cuento también, lo digo como opción porque tengo un amigo que en los tiempos libres hace torta y la vende por Instagram, tiene su página en Instagram, se promociona ahí y te digo que tiene bastantes pedidos, lo cual genera una ganancia en sus tiempos libres, no lo hace full time porque tiene otro trabajo, pero bueno, genera un ingreso por ahí y te digo que es una muy buena opción. Si sabés repostería, sabés decoración de torta y todo eso, podés hacerlo a través de Instagram o también Facebook y va a funcionar. Así que bueno, tengan en cuenta, estas son muy buenas opciones para emprender desde cero, con un poco de conocimiento, claro, porque tenés que saber cocinar lo mínimo, pero podés empezar haciendo tus productos típicos o productos de tu país y no lleva nada de inversión. Y te digo que se gana bastante bien si empezás a tener un buen movimiento de clientes. Número 2 es relacionado con la belleza. Italia es conocida por ser un país donde la apariencia y el estilo son muy valorados. Por lo tanto, hombres como mujeres invierten en estética, en peluquería. Bueno, se quieren ver bien, acá son todos muy coquetos y gastan dinero en eso. Por eso te digo que es un buen emprendimiento que funciona de una manera excelente para lo que son las peluquerías y los salones de belleza. Acá en Italia, por ejemplo, sea una ciudad grande, una ciudad mediana o pequeña también, funcionan este tipo de negocios porque como te digo, toda la gente va a la peluquería, toda la gente va las mujeres van a hacerse las uñas, gastan mucho dinero en lo que es belleza, en estética. Y por eso vamos a ver muchas peluquerías, muchos salones acá en Italia. Como te digo, ya sea en ciudades pequeñas, grandes, medianas, indiferentemente, hay mercado en todos lados. Incluso en ciudades pequeñas vas a ver 2 o 3 peluquerías y salones en una misma cuadra, en una misma manzana.
Esto quiere decir que realmente funcionan. Incluso si los ves por ahí, vas a ver que siempre tienen gente, siempre tienen clientes. El costo inicial para abrir este tipo de negocios es relativamente bajo comparado con otro tipo de negocio. Abrir una peluquería en Italia no requiere de mucha inversión porque puedes empezar con un local pequeño, incluso podés alquilar con otra persona, poner una sociedad, compartir, ¿no? Son dos peluqueros y pueden invertir en un salón pequeño como para empezar. Bueno, todo esto si querés tener un negocio, un local físico, ¿no? Un local a la calle para el público en general. Pero también podés arrancar, se puede empezar de manera particular. Podés empezar a trabajar yendo a domicilio, cortar el pelo a domicilio. Acá también mucha gente prefiere eso, prefiere que venga el coiffeur, el estilista a la casa y también se paga bien. Podés ir a cortar el pelo a personas mayores a domicilio y eso te genera un buen ingreso y no tenés nada, prácticamente nada de inversión, solamente tu conocimiento y tu tiempo. En todos estos casos, si tenés una buena atención con los clientes y realizás tu trabajo de manera eficaz y correcta, van a volver a llamarte o van a volver a ir a tu salón, a tu peluquería. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, vas a empezar a generar un caudal de clientes constante, ¿no? Porque sabemos que la peluquería cada pocas semanas, en 2-3 semanas ya el cliente vuelve a ir, ¿no? Esto sí tenés una buena atención, das un buen servicio. Número 3, también dentro de la belleza, de lo que es belleza y estética, pero esta vez para hombres, tenemos las barberías. Podés emprender poniendo una barbería en Italia. Es algo muy común acá que los hombres utilicen barba, que se dejen la barba, ya sea por moda, por tradición, por lo tanto concurren a las barberías porque también los hombres se preocupan por la estética, por eso no solo el corte de cabello, sino también por la barba. Y bueno, es un negocio que funciona muy bien, ya he visto por todos lados, en los lugares donde he estado, que las barberías funcionan de muy buena manera. Número 4. Abrir un pequeño bar café en Italia. Una gran cultura en lo que es el consumo del café. Prácticamente todos los italianos toman café durante todo el día, no solo a la mañana, a la tarde, bueno, durante todo el día toman café y este es un gran negocio para invertir y desarrollar. Los italianos van con frecuencia a los bares, a los cafés, no solo por el producto en sí, sino por el espacio social que estos lugares generan, ¿no? Porque se juntan con amigos, se juntan a desayunar, se juntan durante el aperitivo, que es algo muy común acá, y consumen café, consumen un montón de cosas en este tipo de bares café. Para saber bien esto, si funciona, si va a funcionar o no, bueno, vamos a los números, donde según estadísticas el 96% de los italianos consumen café y un gran número de este porcentaje lo hacen fuera de su casa en estos bares. Entonces ahí te da la pauta de que es algo muy rentable. Primero, es rentable porque casi todo el mundo toma café acá en Italia. Y segundo, por el gran margen de ganancia que te deja este tipo de negocio, el café. Vamos al ejemplo, claro, de los precios. En Italia un café expreso va desde 1 euro hasta 1,50 en el lugar más caro que encuentre, ¿no? Y el costo de producción de este mismo café no supera los 0,20 céntimos. Así que imagínate, ya te das cuenta la ganancia que tiene por un café. También lo que son los pequeños panini, los sándwiches, las porciones de torta y los snacks tienen un buen margen de ganancia. Si hablamos de costos para abrir un bar café, bueno, los costos no son muy elevados. Podemos abaratar costos cuando achicamos el local. Cuanto más chico y también la ubicación, vas a gastar menos en el alquiler. Después vas a tener que equiparlo con una máquina de café, un horno, vitrinas, heladeras, bueno, todo eso que no es un gasto tan elevado. En cuanto a los permisos y licencias, bueno, son menos complejos que, por ejemplo, si queremos abrir un restaurante. Es mucho más sencillo. Número 5. El emprendimiento número 5 es el negocio de comidas para llevar, takeaway. Crear un negocio de comidas rápidas, de comida para llevar. Esto es muy rentable también. La comida en Italia es muy valorada y desde hace ya un tiempo que se buscan opciones más rápidas y accesibles. Algunas de las opciones que funcionan un 100% son los clásicos panini, que son los sándwiches, pizza al taglio, que sería pizza al corte, porciones de pizza, ¿no? Las ensaladas
y también la comida saludable, como puede ser comida vegana también. La inversión para este tipo de negocios tampoco requiere un gran desembolso de dinero, porque vas a alquilar un pequeño local donde puedas tener el equipamiento básico que se necesita, como por ejemplo puede ser el horno, una heladera, una vitrina y bueno, utensilios en general. Los permisos y licencias son los básicos de manejo de alimentos. Por supuesto, para empezar a vender bien, vas a tener que meter tu local dentro de las plataformas de delivery, como pueden ser Globo, Deliveroo, etc. Bueno, en los márgenes de ganancia te digo que en los alimentos más sencillos son más elevados estos márgenes, tenés más ganancia, y en los productos con mucha rotación también. Después, la rentabilidad va a depender del volumen de ventas que tengan, ¿no? Pero ya te digo que este tipo de locales funcionan muy bien acá en Italia. Y bueno chicos, gente, a pedido de ustedes les hice este video para que tengan una opción de en qué pueden invertir. Ya vieron que pueden emprender con muy poco dinero, empezando desde abajo, se puede lograr muchas cosas. Bueno, ahí les pasé 5 opciones, agarré 5 para no hacer un video de 2 horas. Pero bueno, hay más opciones también, hay más opciones de negocios, hay más opciones para invertir acá en Italia y ganar dinero así. Ahora quiero que ustedes me digan qué les pareció en los comentarios. Si tienen alguna duda también lo pueden dejar en los comentarios y les responderé ahí. Como ven, siempre en cada video, en cada información que les doy, yo les respondo todas las preguntas, respondo todos los comentarios. Esto no lo hace nadie, lo hago yo nada más y de manera gratuita. Por eso, en agradecimiento puedes darle un like, compartir. También está la opción del gracias ahí abajo. Para el que no sabe, el gracias puedes comprar ahí por una módica suma y también aportar ahí al canal con eso. Así que espero que les haya gustado, chicos, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!